Bendiciones, hermanos, una vez más aquí dándoles la bienvenida al estudio de la lección, día miércoles 19 de mayo. Es un gusto saludarles. Hoy es día de oración y testimonios en la iglesia central de Irving, Texas, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. A las 7:30 les esperamos esta noche. Vamos a estudiar esta lección con mis hermanos Miguel Gutiérrez y mi hermana Araceli Montesinos. Hermana Araceli, bienvenida. Buenos días, pastor. Agradecida primeramente con el Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar acá reunidos para estudiar la lección y que en este día podamos aprender un poco más de la palabra del Señor y así sea de beneficio espiritual tanto para nosotros como para los hermanos que nos miran en las diferentes y cada una de las plataformas. Amén, hermano Miguel, bienvenido. Igualmente, pastor, queremos darle las gracias al Señor por permitirnos estar aquí y grabar la lección de la escuela sabática en esta mañana. Amén, pues vamos a pedir la bendición del Señor. Hermano Miguel, por favor, se hace la oración. Amén. Querido Padre que está en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea usted, Padre y Dios nuestro. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, el estudio de su santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Padre, a comprenderlo, Señor. Gracias le damos, Señor, por este momento y bendícenos, Señor, de tal manera que podamos entender su palabra en esta mañana. Por Jesús le rogamos, Señor. Amén, Señor. Amén. Ayer nos impresionaba la manera de cómo Esteban encaró su llamado al diaconado. Y sin duda los otros diáconos también. No cabe duda de que estas personas estuvieron a la altura de su llamado, decíamos ayer. Pero también la historia bíblica nos cuenta que estos siervos de Dios que estuvieron a la altura de su llamado, también fueron objeto de persecución. Y así viene la lección ahora titulada, la persecución no es una sorpresa. Porque inmediatamente, ¿qué pasó, hermana Araceli? Enardecido por la amarga hiel de la envidia, cómo el enemigo de las almas suscitó una oposición engañosa contra Esteban. Sí, pastor, la respuesta la vamos a encontrar a esta pregunta en el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos de 6 al 14. Y leemos la palabra del Señor y nos dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y leemos el 14 y dice: pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Me llama mucho la atención el versículo 8 donde dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Me llama la atención porque el poder con el que predicaba Esteban valientemente el mensaje, el evangelio, era con el poder del Espíritu Santo. Y esto fue el punto para que Satanás se llenara de ira contra este Hijo de Dios. Tanto fue el odio que agarró contra él que levantó un grupo de personas para que hablase cosas que no eran ciertas de él. Mintió acerca de Esteban. Hizo que su reputación quedara por el piso, por decir así, porque ellos decían que Esteban estaba hablando cosas blasfemas y lo que Esteban hacía era defender su fe y darle el lugar a Cristo Jesús. Amén. Interesante que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Y como no podían resistir, entonces sobornaron a unos para que dijeran que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Como dicen siempre que no pueden con el mensaje, la agarran contra el mensajero. Así es. Y aquí vemos que inmediatamente los opositores de la obra usaron
usaron el soborno, usaron la trampa para ver de qué manera perjudicaban a este Hijo de Dios. Solo pienso en los momentos cuando se van a poner más difíciles las cosas con nosotros los cristianos de verdad presentes, y nuevamente por allá aparezca gente sobornando a otros. Di que estos hacen esto, di que estos dijeron esto, buscando que nos condenen. Así nosotros miramos que cuando se está compenetrado en la misión, pues la persecución no se deja esperar, no se hace esperar, inmediatamente aparece. Vamos a mirar cómo el don profético hermano Miguel nos habla más acerca de esta actitud de Esteban, cómo estaba lleno de fe. Amén. Dice la palabra de esta forma: Esteban, lleno de fe, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Los dirigentes judíos fueron conmovidos a mayor ira cuando vieron que había sacerdote entre los que apartaban de sus tradiciones. Así como de los sacrificios y ofrendas, aceptaban a Jesús como el gran sacrificio. Con poder de lo alto, Esteban reprendía a los sacerdotes y ancianos incrédulos y ensalzaban a Jesús delante de ellos. No podían resistir la sabiduría y el poder con el que él hablaba, y al comprobar que no podían prevalecer contra él, sobornaron a hombres que jurasen falsamente que le habían oído pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto es algo increíble, ¿no, pastor, hermana Araceli? Francamente es lo que acaba de decir usted. Aquí el pueblo de Dios quebranta uno de los mandamientos del Señor. Dice en el mandamiento 9, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por ende, Santiago 2:10 dice que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de los demás. Entonces nos damos cuenta de que como ellos, por tratar de defender la posición que ellos creían, tuvieron que sobornar, tristemente. Pero lo más hermoso y lo poderoso de esto es que el Señor, cuando nos da el poder de su Santo Espíritu, ¿quién podrá testificar contra aquello? Y aquí nosotros vemos prácticamente a Esteban experimentando lo mismo que hicieron con Jesús, cuando secretamente también allá en el concilio trajeron falsos testigos para que hablaran en contra de él y así poder encontrarle como digno de condenar. Vemos que lo que hicieron con el árbol pues verde, también aquí lo están haciendo con el árbol seco. Pues Esteban, siendo un hijo de Dios, también le están presentando testigos falsos que digan de que él había hablado contra Moisés y contra Dios. Bueno, así vemos, hermanos, que hay que estar preparados. Amén. Porque si nosotros somos fieles al Señor y estamos tomados de su mano y compenetrados en la misión, pues puede también aparecer gente como apareció en los días de Esteban, atacándonos, tratando de desacreditarnos y hasta levantándonos falsos testimonios. Así es. Pero hermano Miguel, ¿cómo ha advertido nuestro maestro de tales cosas y qué palabras del salmista pueden darnos esperanza? Bueno, los invitamos a que busquen en Mateo 10, 16 y 17. Mateo 10, 16, 17. Y dice la palabra del Señor así: 10, 16, 17. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Dice la advertencia. Y también nos está llevando la palabra de Dios en Salmos 31, 18. Salmos 31, 18.
Y dice la palabra de Dios así. 31, 18 al 20. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbias y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dice, pastor, qué hermosa es la palabra de Dios. Es una gran promesa para aquellos que guardan en el Señor. Y la misma palabra del Señor nos advierte, el Señor Jesucristo nos da esa evidencia de que mientras vivamos en este mundo, vamos a estar siempre en situaciones difíciles, más aún, como dice la palabra del Señor, que testificando de Cristo seremos aborrecidos, porque en su misma palabra dice que los que confiesan el nombre de Cristo serán aborrecidos, y esto es lo que nos esperan, eso es lo que nos espera en estos días que andamos viviendo. Pero qué bonita esperanza la que nos da este salmo, de cómo los labios mentirosos, David le decía al Señor que enmudezcan, Amén. porque hablan cosas duras contra el justo. Y dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En otras palabras, David decía, tú vas a protegerlos de los chismosos, tú vas a protegerlos de los que conspiran contra ellos, tú vas a protegerlos de todos los que andan inventando cosas en contra de ellos. Así David tenía la seguridad de que Dios iba a pelear por él. Amén. Hermanos y hermanas, no cabe duda que lo que sucedió con Esteban, Jesús lo había advertido y lo ha advertido también para nosotros en este tiempo, pero la esperanza que tenemos es que se cumplan esas palabras del salmista, donde el Señor nos libre de aquellos que conspiran contra nosotros y nos libre de la lengua de aquellos que levanten falsos contra nosotros. Como Amén. David le decía eso al Señor, digámoselo ahora a nosotros también, ante todos los enemigos que se puedan levantar. Amén. A ver, hermana Araceli, ¿cómo el don de profecía amplía más este punto? Sí, leemos aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 231, dice, el corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo vino a la tierra. Como el pueblo hizo cuando Él estuvo en la tierra, harán todo cuanto esté en su poder para ayudar al gran adversario en su tarea de dificultar tanto como sea posible la labor de los siervos de Cristo. Flagelarán con la lengua, difamando y esparciendo falsedades. Criticarán los esfuerzos que el adversario de Dios les pida que hagan y harán, que se vuelvan en contra de Él. Con sus perversas conjeturas verán fraude y doblez allí donde solo hay perfecta integridad y justicia. Acusarán de tener motivos egoístas a los siervos de Dios, cuando el mismo Dios los guíe y cuando incluso sean capaces de dar la propia vida si Dios así lo demanda. Si al hacer así pueden hacer que la causa del Señor avance. Me llama mucho la atención aquí donde dice el párrafo por la mitad dice flagearán con lengua difamando y esparciendo falsedad. Sabemos que al enemigo de las almas no le gusta que se predique la verdad conforme a Cristo lo demanda en su palabra. Amén. Y nosotros que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos, sabemos que nos han tocado tiempos difíciles en el cual el Señor nos demanda a predicar su palabra tal cual está escrita, sin mezcla de error, y así tenemos que predicarla, así como predicaba Esteban. Y la misma suerte que sufrió Esteban, que sufrió Cristo, le va a tocar a nosotros como pueblo de Dios, que tenemos esta gran verdad que Él nos ha mostrado. Nosotros proclamamos que el día del Señor es el santo sábado, y así lo dice su palabra y así lo creemos. Entonces nosotros, por defender esa fe
y poner en alto el día del Señor, también nosotros como Esteban y como Cristo Jesús ya seremos llevados ante tribunales, donde el enemigo de las almas se ensanchará contra nosotros, pero tenemos la promesa que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo, y el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca las palabras para poder defender la causa de Cristo. Este trabajo no es nuestro, esta obra es de Cristo Jesús, y Él dará la victoria a todos sus hijos fieles. Amén. Bueno, pero ¿cómo Esteban, ante tanta acusación, cómo él actuó? ¿Qué fue lo más notable de él cuando lo acusaron, según Hebreos 6:15, hermana? Hechos 6:15, perdón, Hechos 6:15. Sí. Dice la palabra del Señor: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Me llama la atención de que Esteban tenía el Espíritu Santo en él, que hasta sus propios enemigos pudieron ver que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban tenía su mirada puesta en el invisible, mirando al invisible, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Sin duda vieron en ese rostro mansedumbre, vieron calma, vieron que realmente reflejaba que la presencia de Dios estaba con él. Eso es algo notable ante los acusadores. Ojalá, hermanos, que cuando la gente invente cosas en contra nuestra, cuando seamos llevados a una corte por causa de la fe, cuando se levanten falsos en nuestra contra, ojalá, hermanos, que cuando nos miren, vean en nosotros un rostro así lleno de la paz de Dios, un rostro que puedan ellos saber de que no es lo que están diciendo, no es lo que ellos piensan, reflejamos la paz de Cristo en nuestra vida. Amén. Hermano, por favor, si termina con la última declaración del don de profecía. Claro que sí, quería compartir lo que estaba diciendo la hermanita, de que resplandeció el rostro de Esteban enfrente de ellos. Pero fíjense, hermanos, que este rostro no era cualquier rostro, porque el espíritu de profecía, la sierva del Señor, nos amplía de esta forma. Dice así: la luz gloriosa del rostro de Cristo brilló sobre Esteban con el tal fulgor que hasta sus enemigos vieron que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Dice que era el rostro de Cristo que vieron en Esteban. Amén. Con tal razón, hermanos, nosotros tenemos que estar gozosos, felices, representando al Rey de Reyes. Por eso tenemos que estar listos, preparados para todos estos acontecimientos que se avecinan. Y como dice el estudio de esta mañana, dice: el corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo vino a la tierra. Exactamente, estamos viviendo exactamente el tiempo cuando Cristo vino a la tierra. Pastor. Sí, así nosotros llegamos al final de la lección, sabiendo de antemano que la persecución, cuando llegue, no nos va a sorprender, porque ya sabemos que eso es lo que viene a continuación de una entrega completa a la misión, a la predicación. Solamente estemos de antemano seguros de cómo debemos actuar y cómo también tener la confianza de que Dios nos va a ayudar. La Amén. persecución no es una sorpresa. En los días de Esteban surgió, en los días de la Edad Media surgió, siempre ha surgido y lo va a volver a hacer, pero ojalá que nuestra relación con el Señor sea tan íntima con Él como fue la de Esteban, de tal manera que nuestro rostro también refleje esa paz y serenidad que Cristo requiere. Amén. Vamos a orar en este momento. Una vez más, Padre, agradecemos porque estás aquí poniendo de antemano, Señor, la perspectiva de lo que viene más adelante en cuanto a la persecución, en cuanto a estas personas, Señor, que se han de levantar en contra del mensaje y que buscarán atacarnos, desacreditarnos, levantar falsos. Señor, siempre ha habido esto en los días de tus apóstoles y no será hoy la excepción. Solo te rogamos que tengamos la actitud de Esteban. Amén. Que tengamos, Señor, una actitud de tranquilidad y de serenidad ante los ataques y que, Señor, de una manera sabia y prudente nos comportemos. Y te pedimos por los que se oponen, te pedimos por los que sean hoy por hoy personas que no aprecian lo que hacemos, te pedimos por ellos para que tú te encargues de ellos. Amén.
Y si algo tiene que levantarse, Señor, en contra nuestra, te rogamos que tú te pongas delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, cada sábado